Mi nombre es Bárbara Pereira y con Jeremy Nuez y Elizabeth Pichardo hemos preparado esta presentación acerca de las necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas a las condiciones personales de los estudiantes y a su historia escolar. Este tipo de necesidades constituyen barreras que limitan o impiden el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es muy común en nuestras escuelas ver estudiantes que pasan por este tipo de situaciones. Se desmotivan ante los estudios, faltan a clases, repiten los cursos o definitivamente dejan la escuela. Por eso es sumamente importante conocer acerca de estas necesidades, saber identificarlas, detectarlas a tiempo y, de ser necesario, intervenirlas. En realidad no existe un listado de criterios en un manual como el DSM-5, del cual podamos guiarnos para determinar o de alguna manera diagnosticar este tipo de necesidades. Este tipo de necesidades realmente es muy inexacta, muy inespecífica, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, hay una cantidad de características que, de acuerdo a casos similares, se repiten, y esas son las que vamos a enlistar a continuación. Algunas situaciones relacionadas a la historia escolar del estudiante que pueden darse son estudiantes de ingreso tardío al sistema educativo, estudiantes repitentes, experiencias negativas en la escuela, historias de fracaso escolar, inadaptación al contexto escolar formal, entre otras. En el contexto personal se pueden presentar las siguientes situaciones: pobreza lingüística del contexto sociocultural, problemas médicos vinculados a una mala nutrición, enfermedades no tratadas correctamente, entre otras; problemas emocionales fruto de situaciones familiares vinculadas a la separación de los padres, a un clima social o familiar negativo, etc.; duelos complicados o patológicos ante la pérdida de un familiar o ser querido; o trastornos de la salud mental que presente el estudiante, ya sea de la personalidad, del estado de ánimo, etc. Estrategias de intervención. Dentro de las estrategias que podemos utilizar para intervenir este tipo de necesidades educativas están: identificar los distintos escenarios de desarrollo del estudiante, asumir la atención a los problemas emocionales y la conducta por todos los actores del centro educativo, plantear una acción tutorial, trabajar con él o la estudiante la inteligencia emocional, la empatía, las habilidades comunicativas y la resolución de conflictos. Diseño y ejecución de distintas estrategias que permitan el desarrollo y fortalecimiento del autoconcepto y las habilidades sociales. La intervención familiar. Realizar técnicas que permitan que los y las estudiantes reflexionen sobre sus actitudes y comportamientos, manejando bajos niveles de ansiedad y tensión. Hablemos un poco de la evaluación psicopedagógica. Este es un proceso que consta de 4 fases, en las cuales vamos a recopilar toda la información que podamos acerca del estudiante, con la finalidad de identificar cuáles son las barreras que le impiden o limitan el aprendizaje. Vamos a identificar también cuáles son las necesidades específicas que tiene determinado estudiante. Una vez tengamos esta parte adelantada, entonces podríamos plantearnos una cantidad de acciones a tomar en cuenta para derribar estas barreras y lograr así que el estudiante tenga una experiencia educativa satisfactoria. Continuaremos ahora con el protocolo de evaluación psicopedagógica, recordando que la necesidad que estamos tratando en esta ocasión es la necesidad específica de apoyo educativo relacionadas a las condiciones personales del estudiante y de su historial escolar. En base a esto, vamos a seguir cada una de las fases, iniciando con la demanda o derivación del caso, continuando con la evaluación específica, la toma de decisiones y finalmente el seguimiento. La primera fase del protocolo de evaluación psicopedagógica es la derivación del caso. Aquí recibimos las fichas de la demanda, que pueden llegarnos a través de diferentes agentes, ya sea el maestro, el equipo de gestión, los padres o tutores o hasta el mismo estudiante.
Luego, analizamos dicha demanda para determinar si amerita o no una evaluación psicopedagógica. De no requerir evaluación psicopedagógica, se refiere al alumno nuevamente al maestro, con las recomendaciones del lugar para trabajarlas en clase. En caso de requerir una evaluación psicopedagógica, se le solicita a los padres y o tutores su autorización por medio del formulario de consentimiento informado. Finalmente, se plantea una hipótesis general y se realiza un plan de evaluación. La segunda parte del protocolo es la evaluación específica, iniciando con la anamnesis o entrevista inicial, donde recopilamos las informaciones generales del alumno referente a su historia escolar, familiar, clínica y los datos sobre la problemática que le aqueje en el momento. Además, realizamos una observación y análisis del comportamiento del estudiante en sus diferentes contextos, por ejemplo, en el salón de clases, cómo reacciona ante las tareas que se le proponen, cómo es su relación con los demás estudiantes y con el profesor, etc. También podremos realizar una entrevista al estudiante, además de explorar a través de las pruebas psicopedagógicas la situación. En este punto, es posible que ya tengamos la idea de que se trata de una necesidad específica de apoyo educativo relacionada a las situaciones personales o a la historia escolar, por lo que aplicaríamos las pruebas para detectar posibles trastornos del neurodesarrollo o de la dificultad específica del aprendizaje y así entonces corroborar nuestra hipótesis. Finalmente, dentro de esta fase, analizamos las competencias curriculares de él o la estudiante. En tercer lugar, iremos a la fase de toma de decisiones. Aquí elaboraremos un informe psicopedagógico y se determina si se trata de una necesidad específica de apoyo educativo relacionada con las condiciones personales. En primera instancia, se implementan actividades a realizar en el aula o en el plantel de manera virtual, en caso de ser necesario. De no lograr los objetivos, se procede con un plan de intervención. De ser requerido, se refiere o involucra a otro especialista en el caso para que aporte sus conocimientos. En caso necesario, se diseñaría un plan de intervención que incluiría los propósitos, acciones, responsables y temporalidad. Por último, el seguimiento. Aquí llevaremos a cabo un seguimiento de forma continua y sistemática de todas las acciones planteadas en el plan de intervención anterior. De esta manera, podríamos corregir en caso de no poder llegar a los objetivos planteados o continuar con el mismo plan. El programa de intervención para los estudiantes que tienen necesidades específicas de apoyo educativo relacionada a sus condiciones personales y a su historia escolar es muy inexacto. De hecho, no existe un conjunto de acciones predeterminados a seguir para tratarlos, debido a que son muchas condiciones que pueden darse de diferentes tipos. Sin embargo, debemos acompañarlos en su proceso escolar y de esta forma podríamos ayudarlos a establecer hábitos de estudios favorables, a realizar grupos de estudios, a establecer tutorías con los pares, a flexibilizando los tiempos de entrega de las asignaciones y los criterios de evaluación, entre otros. Desde el punto de vista emocional y comportamental, también debemos hacer un acompañamiento a esos estudiantes, trabajando su autoconcepto, su autoestima, evaluando, detectando y trabajando a fondo sus problemas emocionales y de conducta. Para concluir y rescatando lo que hablábamos anteriormente, en nuestras escuelas es muy común encontrar estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo relacionadas a sus situaciones personales y a su historia escolar. Lamentablemente, debido a nuestro contexto sociocultural, estas condiciones se dan mucho en nuestras aulas. Es importante detectarlas, es importante realizar un proceso de evaluación justo, dinámico, asertivo, que nos lleve a plantear un programa de intervención adecuado y de esa manera rescatar a estos estudiantes del fracaso escolar y lograr con ellos un éxito académico. Hasta aquí esta presentación. Espero que haya sido de su provecho.